Y más faltaba. Muy bien. Yo creo que esperamos unos minutos a ver quiénes otras de nuestras compañeras se conectan y tal vez arrancamos. Perfecto. Nos avisas. Claro que sí. Hola Lidiani, Javiera, ¿cómo están? Hola, hola. Yo estoy tratando de conectarme desde el computador de nuevo, que recién me falló, estoy en el celular y me Ya, pongo la cámara. Un segundo. bien, bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Rosana, ¿cómo estás? Hola, ya las veo, lista para nuestra reunión, qué Súper. gusto. Qué gusto, sí, te estábamos echando de menos por estos días. Pues aquí practicando todo el teletrabajo, realmente desde la casa todo lo que estamos pudiendo hacer, los 40, pero se tiene mucho temor de los casos que no puedan estar registrados, ¿no? Estamos teniendo también lugares mucho más focalizados donde están habiendo más contagiados, la zona de Santa Cruz, la zona de Cochabamba y el Alto. En la ciudad donde yo vivo, en Sucre, hay pocos casos confirmados y la cuarentena se está viviendo eh, diríamos, con cierto cumplimiento en la ciudad. Realmente los lugares donde no se están cumpliendo la cuarentena están dando los indicadores más altos. Ya se está hablando de militarización para cumplir la cuarentena y bueno, toda esta problemática que va ligada al pánico, a la censura, al abuso de autoridad también, ¿no? Sí, pero mira que eso es en la reunión pasada alcanzamos a tocar el tema y hay asuntos comunes en todos nuestros países. El tema de vulneración en este confinamiento hacia las mujeres no es nada despreciable. Las cifras de abusos y violencia intrafamiliar y de vecindad incluso contra las mujeres no son pocos, pero saben que aquí en Colombia hemos hecho un hallazgo. Aquí por lo menos proponen que que se habiliten líneas especiales para tratar a los temas de violencia intrafamiliar, pero quienes están atendiendo esas líneas no están formados para gestionar eso. Entonces casi siempre se quedan en saco roto, la gente se queda lastimada, se queda frustrada y eso puede generar otros tipos de violencia y otro tipo de reacción social que realmente con eso no estábamos contando en este momento. Entonces, en pocas palabras, como que esta pandemia nos ha desnudado la cantidad de fragilidades en términos de defensa de derechos hacia las mujeres, incluso eh, hacia otras poblaciones, las minorías étnicas también femeninas están siendo muy afectadas en esto. Mercedes Arango, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, María del Carmen? Saludo para todos. Hola, María del Mar. Gusto de verlos a ti también, Mario. Aquí me conecto desde Canadá. Yo trabajo para Canadian Justice International. Nosotros somos una agencia de cooperación de los jesuitas en Canadá y apoyamos proyectos en América Latina, en Asia y en África. Y bueno, ahora muy cordialmente nuestra directora Jenny Cafizo compartió esta reunión. También tuvimos la suerte de participar en el webinar organizado por CEPAL la semana pasada, que también Rosa facilitó y fue sumamente interesante. Entonces aquí deseosa de seguir escuchando y aprendiendo y sobre todo identificando las necesidades de nuestros socios en América Latina. Muy bien. Bienvenida a este espacio. Bueno, siendo las 3:06, no sé si les... Discúlpame, algunas compañeras están tratando de conectarse en el chat. ¿Sí? Nos lo están diciendo. Yolanda y Adle. Tratando de orientar en el proceso de su conexión. Ya, perfecto. Entonces esperamos un ratico hasta que se conecten. Sí, ahí me están escribiendo y en 3 minutos y si no, yo la voy ayudando mientras... Listo, listo.
Ya están en camino, tanto Adle como Yolanda, así que puedes comenzar, ya están orientadas. Bueno, entonces para todas y para todos formalmente, buenas tardes. Pues estamos muy contentas de seguir adelantando esta iniciativa en el Grupo LAC. Como todas y todos, pues muy preocupados por este tema de la pandemia y cómo está afectando los diferentes componentes de la vida de las personas, pero especialmente todo lo que toca la fibra de nuestro sentido humano. En ese sentido, pues me da mucho gusto que hayamos acogido, nos conectemos hoy la mayoría para empezar, que creo yo va a ser una serie de reflexiones a partir de este momento, pero todo visto con ojos de mujer. Quiero darle un saludo especial a Rosa Cañete, que le decimos por cariño Ati, porque ella es incondicional. La pusimos a trabajar en Semana Santa, imagínense si no le tiene amor a este proceso. Entonces, Ati, muchas gracias y bienvenida. También quiero saludar a nuestras invitadas que hemos tenido de otros países. Está Jenny Cafizo, no sé si ella se conecte más tarde, pero también vemos que Mercedes Arango se conectó, que tiene que ver también con el trabajo que ellos hacen. Valeria Méndez también está invitada, ella está en Italia. Está María del Mar, que nos está acompañando desde el principio. También invitamos a Gema López y a Belén Medina. Belén ha tenido, Gema ha tenido dificultades para conectarse por un tema familiar y bueno, no sé si Belén se conecte más adelante. La idea es que entre más involucremos personas que tienen mucha simpatía y mucha solidaridad y mucho sentido de trabajo por la mujer, por el género, nos parece sumamente especial. También he invitado a este espacio a mi amiga Carol Cuscano. Carol Cuscano, la mayoría, si no todas las del Grupo LAC, no la conocemos, pero ella es la que maneja comunicaciones en la CEPAL. Y para un trabajo que hicimos en marzo, ella gentilmente nos ofreció si le invitábamos a participar en algunas de nuestras reuniones para que ella pudiera, digamos que visibilizar de alguna manera en la CEPAL este trabajo que se hace. Por eso la invité a esta reunión y te agradezco, Carol, que hayas tenido la amabilidad de aceptar la invitación. Carol va a grabar esta conversación que vamos a tener por si alguna le interesa para reproducirla posteriormente. Y pues un saludo especial a todas nuestras amigas invitadas que aunque no hacen parte del Grupo LAC, han querido estar en este espacio. Muchísimas gracias. Metodológicamente vamos a proceder de la siguiente manera. Ati va a contar con 20 minutos para hacer su presentación, para generar pues la base pues de la reflexión y su análisis. Seguidamente vamos a iniciar una serie de preguntas que van dirigidas directamente a Ati, pero también vamos a tener espacios de intervención por parte nuestra, de las experiencias que venimos teniendo en nuestras provincias y también de los trabajos que de la compañía o acciones se están proponiendo frente a cómo paliar este tema del coronavirus. Luego, para este espacio vamos a tener 40 minutos. Luego vamos a cerrar con un espacio de conclusiones. Yo propondré tal vez algunas y ruego que ustedes también vayan sacando conclusiones para al final condensar un compendio de esas mismas conclusiones. Terminada esa parte de la reunión, ya nos vamos a quedar el Grupo LAC y si las demás quieren quedarse también, pero es un asunto programático. Nosotros tenemos que revisar nuestras agendas y cómo vamos a seguir organizadas para el resto de las reuniones. Esa es como la propuesta. No sé si ustedes quieren corregirme o precisar algo, ampliar, ustedes me dirán. Bueno, entonces así las cosas, Ati, te doy la palabra, ¿sí? Y quiero que sepas que faltando 5 minutos te voy a hacer una señal para que tú sepas Ati, que te quedan 5 minutos para que puedas redondear las ideas y concluir tu tema. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Me oyen? Sí. ¿Las demás escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Adelante, Ati. Sí, por favor, si en algún momento empiezan a oírme un poquito mal, me avisan que a veces mi micrófono como pierde un poquito de conexión y yo paro y repito, porque a veces se pierde.
¿ok? Gracias, ok. ¿Cómo comparto mi pantalla? Aquí, compartir pantalla. En el verde, Ajá. abajo en el chulito hacia arriba verde, dice compartir pantalla, dale clic ahí. Ahí, ¿lo ven? Sí, perfecto. Sí. Ok, Mm. ahí está. Bueno, nada, mil gracias por invitarme a participar de esta reflexión, que creo que es muy, muy necesaria y me alegra un montón pues, poder colaborar y también aprender de toda su experiencia en terreno al lado de la gente que más lo necesita. Entonces, bueno, no sé si estuvieron el otro día en la revisión que dimos un poco como más amplia sobre lo que está pasando en la región y también ideas de cómo se puede enfrentar o sobre todo enfrentar las desigualdades que nos desnuda, digamos, esta pandemia, sino que también lo que he intentado hoy es especificar mucho más en temas de género. Y les digo que lo que les voy a presentar es una recopilación de otros documentos, ¿ok? No es mío, pero he intentado recopilar un trabajo que acaba de hacer CEPAL, Alicia Bárcenas presentó en estos días unos datos recopilados sobre la situación de las desigualdades de género en la región y el vínculo hacia todo el cómo enfrentar la pandemia y las crisis derivadas de la pandemia. También he revisado un trabajo de OIT, otros trabajos que hemos hecho en Oxfam, entonces como aclarar esto, que he intentado poner citas, pero en algún lado a lo mejor no hay alguna cita, o sea que no pongan este documento como que es mío, sino que es una recopilación de mucha gente, del trabajo de muchas organizaciones. Entonces, bueno, el primer tema es un poco partir de lo que decíamos el otro día, es decir, si bien yo creo que un principio básico en estos momentos es entender que si bien el virus pone en riesgo a toda la sociedad, es un momento en el que si no reconocemos, seamos de la parte privilegiada o no, que si no enfrentamos las desigualdades, vamos a seguir todos y todas en riesgo, ¿no? Es decir, las desigualdades actuales, las desigualdades extremas que vive la región, se deben enfrentar ya no solo por un tema de justicia, sino porque ponen en riesgo a todo el mundo. Y creo que esto lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos es como que salta a la vista, ¿no? O sea, ya no es un tema de si usted es migrante o no, si usted está documentado o no, o si usted es hombre o mujer. Este es un tema ya de que sea quien sea, en la situación que esté, si está infectado es un riesgo para todo el mundo. Si bien esto lo deberíamos haber visto desde siempre, en estos momentos es como que clama al cielo. Entonces, y otro tema también creo que es importante poner sobre la mesa es que esto no es como una catástrofe imposible, sino que sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Es posible hacerlo, sabemos, y de hecho, otra idea que quisiera poner sobre la mesa es que en general los gobiernos de la región están haciendo acciones adecuadas, diría yo. A un gobierno le puedes criticar una cosa, al otro le puedes criticar otra, pero en general, digamos, este miedo que ha surgido realmente está llevando a que los gobiernos intenten llevar medidas adecuadas, mejores o peores, pero se está intentando hacer. Y creo que esto también es muy positivo de cara a general. Yo suelo ser siempre muy crítica y en estos momentos estoy intentando moderar mi tono porque creo que es el momento de construir y de no generar más miedo, sino intentar realmente empujar las políticas y las buenas intenciones que en general está teniendo la gente, ¿no? La gente y los gobiernos. ¿Ok? Entonces, como 3 ideas a poner sobre la mesa. Entonces, bueno, las mujeres, ¿no? Vamos con las mujeres. Bueno, las mujeres estamos siempre peor que los hombres en cualquier estrato de la sociedad. No es o sea, seamos pobres o ricas, seamos blancas o negras, seamos urbanas o rurales, nuestro par hombre suele tener más privilegios que nosotras. ¿Ok? Entonces es una desigualdad que atraviesa todo y por supuesto atraviesa la pobreza. El índice de feminidad de la pobreza
En América Latina, esto es un dato de CEPAL, es tomado directamente de la presentación de CEPAL, nos dice que por cada 100 hombres pobres en la región hay 113 mujeres pobres en la región. ¿Esto qué va a hacer? Que esta tendencia se va a agudizar con el aumento de la pobreza, es decir, CEPAL está estimando que va a aumentar 3 puntos porcentuales la pobreza, 3,5 puntos por efecto de la crisis. Esto va a hacer que también aumenten los millones de mujeres pobres, más o menos, entendemos, en la misma proporción, y por lo tanto, como efecto de la crisis, podríamos llegar a tener 107 millones de mujeres pobres en la región, ¿ok? Entonces, esto, digamos que para partir desde lo más básico. Si nos vamos, yo voy a intentar abordar diferentes áreas en las que el tema de desigualdades de género nos afecta de forma desigual a las mujeres. Una es la salud. El otro día lo planteábamos en la reunión y no hago más mella en esto, pero evidentemente que la salud como sistema universal, público y de calidad en la región ha sido absolutamente muy olvidado. Invertimos en la región un 21% de lo que invierten en promedio, de lo que invierten como gasto público los gobiernos o los estados de la OCDE. O sea, invertimos muy poco y por lo tanto tenemos menos camas por habitante, menos médicos por habitante, es decir, que nos encuentra en una situación muy frágil los sistemas de salud en mitad de esta pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no hay servicios públicos, como por ejemplo la salud, un bien que ha sido privatizado en América Latina y se ha impulsado fuertemente en toda la región este nivel de privatización, sobre todo en el aseguramiento, y por la mala calidad de los servicios públicos, hace que todo el que tenga algo de dinero intente buscar un servicio privado. Incluso muy a menudo servicios privados de muy baja calidad, incluso peores a veces que los públicos, pero ¿qué crees? Estoy hablando de barrios, ¿no? De sectores marginales en los que crees que llevar a tu hijo, aunque sea a cualquier médico privado, va a ser mejor que el público y te gastas lo que no tienes por hacerlo muy a menudo sin que esos lugares ni en salud ni en educación estén regulados ni tengan condiciones. Entonces, este nivel de privatización y de falta de inversión pública hace que las mujeres, al fin y al cabo, por los roles que nos han sido asignados, sustituyamos al Estado, ¿no? Por ejemplo, y este dato me impresionó, es un dato que levanta CEPAL, en México se estima el valor monetario de los cuidados de salud brindados en el hogar, no en el sector público, ¿no? Y este valor era equivalente al 85% del valor del servicio que se da en los hospitales, ¿no? Y de este valor, que es casi similar, como les digo, al que se gasta en un hospital público, el 72% era aportado por el trabajo de las mujeres. Es decir, cuando el servicio de salud no funciona, somos las mujeres las que lo sustituimos, ¿no? Por ejemplo, una persona, otro dato, del total de la población de 65 años o más en Chile, esto es un estudio hecho en Chile, un 80% cuenta con una persona cuidadora que vive en el mismo hogar. Cuando decimos una persona cuidadora, en la mayoría de los casos es una mujer. Es decir, enfermos y ancianos que necesitan un cuidado mayor en términos de salud, somos las mujeres que los cuidamos. Entonces, esto también está agravando el trabajo de las mujeres y también el riesgo de contagio. ¿Ok? Otro tema importantísimo es que por esos mismos roles asignados en el cuidado no remunerado, en el que sí se paga, también las mujeres ocupamos el primer lugar. Es decir, en los servicios de cuidado, en los sistemas de salud, las mujeres somos mayoría. El 73% del total de los ocupados en salud en América Latina son mujeres. ¿Ok? Por lo tanto, cuando se dan esos aplausos o se reconoce el trabajo de los trabajadores médicos, recordemos que el 73% son mujeres, ¿ok? Mujeres que se están exponiendo más y que sabemos que en toda la región no están teniendo guantes, no están teniendo mascarillas, no están teniendo equipos para protegerse. Y por otro lado,
que también estas mujeres que ahora mismo van a tener que hacer todas las horas del mundo para cuidar a los enfermos en los hospitales también tienen familia, ¿no? Y por lo tanto se les sobrecarga de manera impresionante el trabajo, ¿no? Y otro tema también que es impresionante es que los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud, según también datos de la CEPAL, son un 25% inferiores a los hombres en el mismo sector, ¿ok? Entonces, cuidamos más, nos pagan menos, nos exponemos más y además nadie nos quita el trabajo de cuidado de nuestra familia. Por lo tanto, es como por todos los lados, ¿no? Que se nos multiplica. ¿Ok? Eso es por el lado de la salud. Vamos a ver el tema de ingresos y empleo, ¿no? Esto, datos también del informe que ha sacado CEPAL. ¿Ok? Vamos a ver primero el empleo formal, que como saben es el minoritario en la región y es también el minoritario para las mujeres en la región. Si miramos el empleo formal, hay 4 sectores que se van a ver fuertemente atacados, digamos, por la crisis. Uno de ellos son los servicios sociales, evidentemente. Otro es el comercio y todo lo que son servicios de restaurantes, hotelería, bueno, que está todo cerrado, evidentemente. Otro son los servicios empresariales y el transporte, almacenamiento, comunicaciones que también se van a ver muy reducidos durante todo lo que es cuarentena. Resulta que estos 4 sectores agrupan el 78% de las mujeres ocupadas formalmente. ¿Ok? Entonces, el empleo formal de las mujeres, los sectores en los que están principalmente ocupadas, son de los sectores que más afectados se van a ver y por lo tanto van a ver impactado su empleo formal. Si nos vamos al sector informal, datos también de la CEPAL, pues van a ser fuertemente impactados por la crisis, ¿no? Y el 52% de las mujeres están ocupadas en empleos precarios desde el punto de vista de salarios, formalización y seguridad en el trabajo. El empleo por cuenta propia y el servicio doméstico son categorías de empleo con remuneraciones muy bajas y con condiciones altamente precarizadas, que son el 36% del empleo femenino. Hay que tomar en cuenta que alrededor del 11% del empleo femenino es trabajo doméstico, ¿no? Luego lo vamos a ver, tengo una sección solo de eso. Y por lo tanto, es muy importante que los gobiernos hagan todo lo posible por llegar a los sectores informales. Sabemos que es un reto impresionante, pero hay que hacerlo, porque si no, el aumento del nivel de pobreza en la región va a ser mucho más alto y porque, bueno, o sea, es una deuda histórica que en estos momentos se hace urgente y hay vías, es decir, tú puedes generar vías para garantizar servicios a esta población. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en salones de belleza, bueno, tienen organizaciones, están en cierta forma, se puede abrir un programa para este tipo de emprendimientos para darles apoyos desde los gobiernos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que llegar a los sectores informales. Otro tema muy importante es que la inserción laboral precaria hace que estemos muy poco afiliadas a los sistemas de seguridad social, ¿no? Y este gráfico, que son también datos de CEPAL, nos muestra que, yo sé, no se líen con el gráfico, pero miren la última columna, que es la media latinoamericana. Pueden ver cualquiera de sus países si les interesa más. Pero lo que nos dice este gráfico, el puntito, el rombito azul oscuro, te dice el porcentaje de mujeres que están trabajando en sectores de baja productividad, ¿ok? El porcentaje de las ocupadas que trabajan en sectores de baja productividad. Entonces, en promedio, en América Latina es el 52% de las mujeres ocupadas, ¿ok? Dentro de ese 52%, la franja azul claro nos dice las mujeres que trabajan ahí y que no están afiliadas a un sistema de pensiones. Y por lo tanto, tampoco lo normal es que va unido también al de salud, suele estar vinculado. Entonces, nos dice que el 82% de las mujeres en trabajos de baja productividad no están afiliadas a ningún sistema de pensiones y que solo un 18%, 17.8%, lo están. Es decir, estamos fuera de los sistemas, gran parte de las mujeres de la región
están fuera de los sistemas de seguridad social precisamente por la precarización. Y otro gran tema es, bueno, que aunque ya estamos más formadas que los hombres, y les digo, o sea, en términos de años de escolaridad promedio, hay ciertas variaciones por país, pero en muchos países, y la media regional nos dice que tenemos más años de escolaridad, que estamos más en el sector universitario, o sea, tenemos más estudiantes universitarias mujeres, y sacamos mejores notas, y eso los dan tanto en primaria como en secundaria, los estudios de CERCE, como luego a nivel universitario. Entonces, si estamos más formadas, nos dijeron toda la vida, estudien, estudien, que eso es lo que va a romper el techo de cristal, eso es lo que va a romper todo, ¿no? Resulta que ya lo hicimos y que aún así cobramos menos. Y si ven este gráfico, los cuadritos de la derecha nos dicen la brecha salarial que tenemos entre hombres y mujeres en cada sector. Por ejemplo, les explico el primero, el de más arriba, las trabajadores y trabajadoras de servicios y vendedores en comercios y mercados, resulta que las mujeres cobramos un 20% menos que los hombres en ese sector. ¿No? Y ahí van viendo en cada uno de los sectores. Es decir, cobramos menos aunque estamos más calificadas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos insertamos precariamente. ¿Ok? Y luego les voy a explicar el vínculo que tiene todo esto hacia cuidado. Estoy segura que también ustedes lo conocen. Entonces, dentro de todo este trabajo está el trabajo doméstico remunerado, que yo creo que es una de las áreas que hay que pensar bastante durante estos días de cuarentena. Porque, bueno, resulta que el 11% de las mujeres ocupadas en la región trabaja en trabajo doméstico, ¿ok? Y el 77% de las mujeres que trabajan ahí trabajan en la informalidad, ¿no? Esto ocurre porque no se está aplicando el artículo 189 que sí han firmado gran parte de los gobiernos de la región, que es un artículo que intenta, un tratado, no un artículo, es un tratado de la OIT al que los gobiernos firman y que intenta dignificar el trabajo doméstico y darle buenas condiciones. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los estados no lo han puesto en marcha y que la mayoría de las familias tampoco lo ponemos en marcha, las que tenemos trabajo doméstico en la casa. Entonces, la falta de regulación hace que estas mujeres que trabajan en el trabajo doméstico, pues acaben trabajando en muchos casos casi como esclavas, es decir, no se regula el horario, no se regulan las horas extra, ni se les pagan horas extra. No tienen derecho, o sea, depende ya como de la buena voluntad, es increíble, de la familia que la contrate, que le paguen vacaciones, que le paguen cesantía, que le paguen el embarazo, los meses que tiene derecho a tomarse por el embarazo, vamos, que no tienen ningún derecho laboral, ¿no? Y esto hace que sean súper vulnerables en este momento de crisis, en la cual, si no son trabajadoras con noche, la mayoría pues no está pudiendo viajar, es decir, dejan de trabajar. Y no hay legislación que obligue a la familia que la tiene contratada a pagarle durante estos días de cuarentena, en la que no deberían estar yendo a trabajar. Y las que trabajan dentro de la casa, muchas de ellas migrantes también, pues a veces lo tienen que hacer sin salario, solo por la vivienda, la comida, ¿no? Y en situaciones muy precarias. Entonces, hay vías para garantizarle derechos a estas trabajadoras y deberían los gobiernos, bueno, primero las familias deberíamos garantizarles condiciones, pero aparte de eso, los gobiernos deberían obligar a esto. Y para eso no hay más que poner en marcha el Tratado 189 de la OIT. Y segundo, ahora mismo, por ejemplo, muchos países que están dando apoyos a las empresas para pagar parte de los salarios de los trabajadores para que no les suspendan, ¿no? Deberían tener un programa para familias. Es decir, que no eres una empresa y el Estado también te debería ayudar, en cierta manera, a que tú pongas una parte como empleadora de tu trabajadora doméstica, pero que el Estado también ponga otra para garantizarle el empleo a esa trabajadora doméstica, por ejemplo, que deja de ir al trabajo. Otro tema importantísimo aquí, estoy segura que muchas... Perdóname, a ti, discúlpame, te interrumpo. Te faltan 5 minutos para concluir tu tiempo de intervención. Ok. Vale. Haré lo posible. Pero les digo, creo que ahí estoy segura de que
estoy segura de que el servicio tiene alguna línea de trabajo ahí, pero creo que el tema de sindicalización de este tipo de trabajadoras es prioritario, porque tú imagínate el nivel de desigualdad que enfrenta una trabajadora doméstica hacia su patrón o patrona, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener una negociación más colectiva, creo que es también, y que les enseñe también sus derechos laborales, que muy a menudo no son conscientes de ellos. Bueno, el cuidado, ¿qué les voy a decir? No entro a este detalle. Las mujeres, el trabajo de cuidado, el no remunerado, vamos a ver ahora el no remunerado. Bueno, pues nosotras hacemos 3 veces más que los hombres en toda la región. Trabajamos de 22 a 42 horas, dependiendo del país, en trabajo de cuidado no remunerado a la semana, ¿no? Esto evidentemente imposibilita que nos incorporemos al mundo del trabajo remunerado en igualdad de condiciones. Vamos, lo hacemos a costa de nuestro sueño, nuestro ocio y a costa de todo, ¿no? Entonces, miren este gráfico que para mí es impresionante. Cada línea, cada línea nos muestra cómo las mujeres, cuantos más hijos tienen, pues menos se insertan en el mercado remunerado, ¿no? La línea verde, que es la más baja en todos los años, es la de mujeres con 3 hijos o más. Resulta que las mujeres, cuantos más hijos tienen, menos se incorporan al mercado remunerado, mientras que en los hombres no hay diferencia. Es más, los hombres con más hijos están mejor situados en el mercado laboral remunerado que los que no tienen hijos, mientras que en las mujeres es totalmente al revés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que paran las escuelas, ¿no? Al parar las escuelas, ¿quién sustituye a los profesores? ¿No? Hay 113 millones de niñas y niños adolescentes que se encuentran en las casas en estos momentos. Supongo que la mitad de ustedes andan volviendo locas como yo y como todas las mujeres de la región, intentando ser profesoras a la vez que teletrabajando, a la vez que asumiendo las labores del hogar y a la vez que todo, ¿no? Entonces, y esto genera bastantes desigualdades. Y otro tema importantísimo son las desigualdades digitales, ¿no? Se está diciendo, bueno, trabajo desde casa, ¿no? La escuela desde casa. El 52% de los hogares en América Latina, solo el 52% tienen acceso a Internet en su casa y solo un 45% tienen computadora en su casa. Por lo tanto, esto trae unos niveles de desigualdad en el sector educativo brutales durante todo este periodo de cuarentena, que ya en muchos países están hablando de suspender ya el año escolar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué impacto tiene todo esto en las mujeres y en los hogares más pobres. Las condiciones habitacionales, bueno, el otro día lo hablamos en detalle, pero hoy vamos al tema de las mujeres. Un 13% de los hogares no tiene agua potable en su casa y en las zonas rurales un 25%. Y esto, miren cómo multiplica el trabajo no remunerado de las mujeres. Resulta que en viviendas donde no hay acceso a agua potable, las mujeres dedican entre 5 y 12 horas semanales más que las otras mujeres donde sí hay agua. O sea, es que el tener agua o no le multiplica el trabajo impresionantemente a las mujeres. El trabajo no remunerado, ¿no? Además. Entonces, por lo tanto, el tema de acceso, tanques de agua, que llegue agua a los barrios, no es solo necesario para que no se contagien, para que se laven las manos, para que, ¿no? En estos momentos extremos, sino también porque para las mujeres es como terrorífico, porque hay que lavar el piso con cloro, con lejía, se multiplica, ¿no? La violencia de género es otro terrible tema, este lo vimos la semana pasada también. Miren, depende del país, no se puede afirmar a nivel global. Guterres dijo el otro día que se están multiplicando las demandas de violencia de género, pero depende del país. Yo he visto datos de varios países en los que parecería que hay menos llamadas, y sea o no, es decir, porque si hay menos llamadas puede ser que haya menos casos, pero yo lo dudo bastante. Yo creo que lo que está haciendo es más difícil reportar. ¿Por qué? Porque estás ahí con tu agresor, porque te mueres del miedo, ¿no?
de hacer una llamada porque no tienes datos, porque hay menos dinero en casa, ya no puedes comprar data para el celular, bueno, 1000 temas. Entonces creo que ahí es muy importante desarrollar, la mayoría de los países de la región, debo decir, que están intentando desarrollar mecanismos, pero son mecanismos que los encuentran como siempre, pues sin casas de acogida, sin suficientes líneas. Entonces se está intentando hacer el esfuerzo, pero un esfuerzo que tiene que saltar como 7 escalones de golpe, porque ya veníamos con un retraso importantísimo en este sentido. Ahora hay vías y creo que las redes comunitarias, si ustedes trabajan con redes comunitarias, son clave en este sentido. Es decir, generar mecanismos que tú le puedas decir a la gente de tu barrio, a mujeres que sabes, que conoces y que sabes que viven en situaciones de peligro, que les puedas decir que vayan hacia fuera de que esa dato con esa mujer que vive importante en estos temas para que ayude la pandemia a lo mejor a redistribuir un poco más. Y por otro lado, es también importantísimo estas 3 líneas, ¿no? Hay que hacer políticas contracíclicas. ¿Qué significa esto? Que hay que gastar más porque en el momento de crisis es cuando más hay que gastar. Esto es lo que se dice a los estados. Siempre lo hacen al revés, pero la teoría dice que cuando más crisis hay, más importante es el Estado, por lo tanto el Estado debería gastar más. Y estamos viendo que los estados lo están intentando, ¿no? Y en el tema de género va a ser clave, es decir, en estos momentos hay que gastar más en reducir la violencia de género, hay que gastar más en casas de acogida, hay que gastar más en todo este tipo y hay que exigirle a los gobiernos que lo hagan, ¿no? Por otro lado, es muy importante revalorizar. Yo creo que es un momento clave para revalorizar el cuidado. Si en estos momentos, yo creo que todo el mundo, tú ves las redes, en los WhatsApps, en Facebook, en Twitter, o sea, que está todo el mundo, que de lo que hablan es de cuidado, de que hay que cuánto friego, hay que he hecho tal comida, hay que la niña no sé qué, que el trabajo, que la tarea. En las redes de padres está todo el mundo como diciendo, wow, cuánto trabajo, ¿no? En los chats de los colegios. Es el momento de revalorizar el cuidado y, por otro lado, es muy importante, por lo tanto, empujar también en los programas que se hagan para empresas, para cooperativas, el que este sea también un tema, ¿no? Es decir, no te pueden mandar a teletrabajar y esperar que seas igual de productiva cuando a la vez también te han mandado a ser la profesora de la escuela y a la vez tú que eres responsable, si tenías apoyo en la casa, le has dicho a tu trabajadora que se vaya a su casa a cuidar de los suyos y que no se exponga yendo y viniendo. Entonces, de repente tienes todo encima. Y ahí es cuando deberíamos hacer también que las empresas, los patrones y nosotras como patronas, si lo somos, o en las cooperativas, se empiece a entender que la vida es más que el trabajo remunerado y que tenemos que tener una mayor armonía. Creo que es algo que deberíamos poner en el debate. Luego hay muchas políticas que les pongo aquí un slide, es un slide también de CEPAL, que hablan de políticas públicas, de cómo desde diferentes ámbitos se pueden empujar políticas para ayudar a reducir las desigualdades de género y la autonomía de las mujeres, ¿no? Y van a ver ahí desde licencias, yo qué sé, de paternidad para los hombres, hasta las líneas telefónicas de orientación y varios de los temas que yo les he planteado durante la presentación, pero creo que es súper buen resumen que les dejo ahí por si les sirven, hecho por la CEPAL, ¿ok? Y bueno, cierro ya, que estoy segura que me he pasado de tiempo y que me interesa mucho escucharlas más a ustedes. Creo que es algo muy importante tener esto en mente durante la crisis. Quien ama, cuida. Y las que cuidan deben ser cuidadas. Y creo que ahí
es parte del centro del debate sobre desigualdades de género que enfrentamos durante la crisis, y creo que nos debe ayudar a reflexionar sobre esto desde las empresas, desde el Estado, desde las comunidades y desde las familias y los hogares, ¿no? Entonces, creo que ahí este es un tema central. Lo dejo aquí y gracias. Pues Tati, como siempre, tus presentaciones son muy concretas y muy pertinentes para la reflexión que estamos haciendo. Muchísimas gracias por los datos y por todo lo que nos estás aportando. Ahora viene el espacio de preguntas directamente a ti o también intervenciones nuestras. Les pido eso sí que las intervenciones sean concretas para que varias personas, varias compañeras puedan participar o compañeros. Entonces, quien quiera, por favor, me pide la palabra por el chat. Yo quiero que ellas todas tengan el... Bueno, yo creo que todos estos datos nos han dejado suficientemente impresionadas. Marea. Porque realmente nuestro tema y nuestra situación no es nada fácil. Pero fíjense ustedes que cuando hace la presentación ATI y recordamos un poco lo que la presentación que nos hizo la vez pasada Pablo Mella, nos damos cuenta que hay dos coincidencias muy importantes. Y una, que es un llamado, ¿sí?, al tema de gobiernos, sistemas de gobiernos, gobernabilidad, en donde tienen una responsabilidad fundamental, ojalá compartida con la nuestra, ¿sí?, para empezar a disminuir las brechas tan tremendas que tenemos en términos de acceso laboral, formal o informal, ese tema de la violencia doméstica, y efectivamente hay que pedalear todo el tema de política pública. Creo que los dos coincidieron la vez pasada en eso, y que también esta normalidad, vamos a ver qué tipo de normalidad es la que queremos cuando pase la pandemia, a qué normalidad queremos nosotros enfrentarnos. Si nosotros vamos a tener unas propuestas desde nosotros desde nuestra condición de mujeres para empezar a mitigar, para empezar a paliar todas estas desigualdades que nosotros tenemos. Hay una oportunidad en ello y seguramente estamos llamados a trabajar en esto antes que se venga toda la contingencia encima, es irlas preparando, es hacer esto que estamos haciendo en este momento, reflexionando a nivel micro, macro, porque también no es lo mismo ver la pandemia desde el norte que desde el sur, desde África que desde Asia, y hay que mirar cómo estamos comprendiendo esto para tomar esto como una oportunidad y bueno, ver qué propuestas podemos hacer en términos de todos estos temas comunes que son desigualdades e inequidades para con nosotras las mujeres. Aquí en el chat tengo que María del Mar dice que nos podrán compartir luego la presentación. Es muy interesante, sí, seguramente les podemos compartir la presentación. De hecho, creo que Carol la está grabando. También me dice aquí... Sí, yo se la voy a enviar para que la puedan tener. Como les digo, por favor, no me citen a mí, que son todos datos de otra gente. Lo he hecho muy rápido, a lo mejor falta alguna cita, pero son todos datos oficiales, digamos. Las demás compañeras, Rosana Dulón, Cecilia Duarte, Lidia Cristo, manifiestan que ha sido una excelente presentación de parte tuya, Ati. Y Heriberta Fernández me está pidiendo la palabra. Vale, Heriberta, adelante. Buenas tardes. Excelente, Ati, qué bueno, muchas gracias por todos los aportes que nos ha hecho, tanto en la otra presentación como en esta. Yo solamente quiero apuntar algunas cosas. Aquí en República Dominicana, antes de la pandemia, ya el tema de la violencia de género y la desigualdad es una miseria, una calamidad.
El que una mujer en condiciones de pandemia pueda hacer una denuncia es casi imposible. Porque antes de la pandemia es muy difícil que te reciban una denuncia realmente y que tú puedas, y que una mujer pueda tramitar una denuncia de violencia de género. Imagínate ahora en estas condiciones, que si tú puedes salir un ratito al supermercado, al colmado, a la farmacia, tú puedas aprovechar, si te fueran a responder, pues fuera un éxito, pero no se asegura que realmente te van a hacer caso, cuando ahora la prioridad es otra cosa. Realmente aumenta muchísimo la calamidad para las mujeres en este contexto actual. Y en ese sentido, a mí me gustó mucho, y ya lo había escuchado también creo que en la otra presentación, la propuesta de pensar seriamente en la creación de redes comunitarias de apoyo. Yo creo que es una enseñanza, es un aprendizaje de esta crisis actual, la importancia de las redes comunitarias, no solo para el tema de apoyo a las mujeres, sino en sentido mucho más amplio, pero específicamente que podamos contar con redes en las comunidades para los apoyos sería un trabajo al que podríamos apostarle las instituciones. Muy bien, gracias, Heriberta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mientras voy leyendo una nota que nos pone en el chat Lidia Cristo. Dice, sí, estamos en momento, ella es de Brasil, aclaro. Estamos en momentos de demandas sociales, más aquí en Brasil, demandas sociales muy fuertes. Tenemos un presidente neoliberal y un fascista. Nuestro mejor desafío es contar con otras agendas. Se necesita un contexto en el que estemos distantes físicamente. Bien. Sí, Rosana, tienes la palabra. Gracias. Rosa, muchas gracias por la presentación. Un gusto conocerte. Realmente lo hiciste tan didáctico, tan claro, tan concreto. Tengo dos preguntas para ti, Rosa, y en general para la reflexión del grupo. Todo el panorama que se presenta, los datos que nos muestras y que evidentemente son así, incluso para Bolivia los datos son mucho más extremos que los promedios presentados para América Latina. Mi pregunta va por el siguiente tema. En todo este escenario tan negativo que tanto desnuda la desigualdad, ¿hay algo positivo? ¿Algo positivo para el enfoque de género? ¿Algo positivo para mejorar, poner más atención a la economía de cuidado? Todos estos mensajes que están revalorizando en realidad el valor de la casa, del hogar, como un lugar seguro, podrían darnos algunos visos de oportunidades, de aspectos positivos que pueda dejar todo esto que, como realmente lo vemos, tiene un panorama muy, muy desolado. Gracias, Rosa. Adelante, Rosa, te escuchamos. Sí, okay. Yo diría que yo le veo una gran oportunidad. O sea, creo que nos está forzando la crisis. O sea, tú lo ves, o sea, tú ves, hasta Donald Trump parece un keynesiano. Es decir, cuando digo un keynesiano, me refiero a alguien que apuesta por un Estado sólido, ¿no? Con políticas públicas sólidas, ¿no? Que no apuesta solo al mercado. La respuesta de todos los gobiernos ha sido, wow, o sea, se han lanzado. Entonces, es como que hasta el más neoliberal de América Latina se da cuenta de que ante una crisis así necesita políticas públicas, que no es el sector privado, no es el mercado, no es, ¿no? Es lo público. Y cuando hablo de lo público, para mí entra también el cuidado, lo colectivo, ¿no? Lo público, lo común, lo colectivo.
es como ente que le está enrostrando a todo el mundo esta necesidad, que creo que es un momento importante, una oportunidad importante de disputa en todos los ámbitos. Y te lo digo, yo siempre hablo muy como a nivel macro, ¿no? De grandes políticas. Pero pensémoslo, a lo mejor si ustedes tienen trabajos mucho más cercanos a las comunidades, pensémoslo en nuestras comunidades, es decir, es ahora que se va a valorar a la enfermera, ¿no? Es ahora que tú puedes en una comunidad decir, oigan, ¿cuántas enfermeras tenemos en el barrio? ¿No? ¿Y por qué no nos aseguramos, o sea, ya no solo para ellas, sino por qué no generamos una red para asegurar que esas mujeres tienen los equipos necesarios cuando van a trabajar? Aseguramos una red que pueda irse a trabajar y que cuidemos los niños de estas mujeres. O ¿por qué no empujamos modalidades en las cuales, o sea, lo colectivo empieza a tener un peso tan evidente que creo que sí es una oportunidad, para revertir procesos que han profundizado las desigualdades en América Latina? Por ejemplo, yo he visto ahora, se está poniendo muy de moda en toda la región, cuestionar a las AFPs, ¿no? A las asociaciones de fondos de pensiones, que llevamos décadas diciendo cómo es posible que el aseguramiento en salud o que las pensiones pasen a lo privado, ¿no? Y nos vendieron que eso iba a ser lo mejor porque los estados eran muy malos, muy ineficientes. Bueno, claro, se lo ganaron un poquito esa fama, ¿no? Pero, te quiero decir, pero de ahí a que sea el mercado, ¿no? Entonces, si hay un momento más posible que ahora para cuestionar un sistema de construcción de desigualdades, un proceso de privatización de los servicios públicos, ¿no? O la necesidad de la redistribución del cuidado, o por ejemplo, el exigir, imagínate, si tú vas en la línea de demanda con temas de violencia de género, si no hay un mejor momento que ahora para exigir que multipliquen las casas de acogida a víctimas de violencia, ¿cuándo lo va a haber? ¿No? Es decir, es como que es un momento muy propicio para generar redes de apoyo y la revalorización de lo colectivo y lo público. Entonces, creo que al nivel que sea, ¿no? Como les decía, desde dentro del hogar, a que el marido, que nunca ha frito un huevo, ¿no? Ahora que está ahí sentado, ¿no? No tenga excusa para no hacerlo, ¿no? Que tenga que ayudar, que los hijos le cuestionen, digan, pero usted lleva ahí sentado todo el día, ¿no? Venga y ayude a, ¿no? O sea, desde cosas tan chiquitas como tan micro como esas, a políticas más amplias, creo que es el momento, creo que es una oportunidad. Eso es, yo creo, lo único bueno que puede dejar esta crisis, y depende de que lo aprovechemos. Gracias, Ati. Ahora tiene la palabra Javiera, luego Eva y luego Rosana. Adelante. Gracias. Yo solo quisiera, bueno, agradecerte, Rosa, la presentación. Siento como que ibas compartiendo y yo decía, nada me parecía extraño de las cifras que mencionabas. Sin embargo, poco he escuchado en Chile de lo que tú comentabas hoy día. Salvo los temas de violencia de género, yo creo que es algo que en los medios se ha hablado un poquito, tal vez he visto un par de campañas, pero los otros temas, si bien se cruzan a nivel del impacto en la sociedad en general, o sea, salud para todos, el trabajo para todos, el tema del agua, yo creo que son temas que se están hablando, pero no se le hace el guiño a los temas de género atrás de estas problemáticas. Tanto en lo público como en lo privado, me llama la atención, creo que tampoco lo había hecho yo como el Zoom, y nada, solamente quería agradecer estos puntos de reflexión, porque creo que me ayudan para ponerlos un poco más sobre la mesa en las instituciones donde trabajo, también en los espacios donde uno puede aportar con estas temáticas, pero me afecta un poco, me siento como un poco interpelada por los silenciados. Yo creo que en Chile está todavía estos temas. Me encantaría escuchar que ojalá en otras partes de América Latina esto se esté hablando un poco más. Aquí todavía hay mucho silencio. Así que solo, verdad, quería agradecer todo el aporte. Eso. Muy bien.
Gracias, Javiera. Ahora tiene la palabra Eva. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer esta oportunidad para participar en esta reflexión. Me ha gustado mucho. Quiero decir que en Nicaragua la situación es bastante parecida, con la salvedad de que, con la tristeza de que el gobierno es un ausente. Nicaragua está acéfala. Es la población con su ciudadanía la que está enfrentando la crisis. Es la conciencia ciudadana la que está dando frente a esta situación de la pandemia. Lo otro que quiero decir es que siempre son las poblaciones más vulnerables las que están padeciendo. La población vulnerable, esa que está trabajando en economía informal, es la que continúa trabajando, y ellos, pues por ellos también hay que reconocer de que se han establecido esos lazos de solidaridad y cooperación, y la gente está entregando a ellos, no digamos comida, sino que algunos elementos para protección como las máscaras o los guantes. Entonces esas redes de solidaridad se miran en medio de la crisis. Lo otro que quiero decir es que se ha incrementado, siento yo, como una conciencia en las comunidades, porque las condiciones de pobreza están ahí, o sea, se han incrementado, no lo sabemos, pues, pero lo que sí es que en Nicaragua pasa de que mucha gente que ha migrado a Honduras, a Costa Rica, a España, a Panamá, están regresando. ¿Y qué es lo que pasa? No hay ningún control migratorio. Ustedes saben que en Nicaragua nunca cerró fronteras. Todavía seguimos con las fronteras abiertas. A pesar de que la OMS ha entregado miles de reactivos para hacer las pruebas, aquí se están haciendo muy pocas pruebas. Y lo que hace el gobierno nada más es desinformar a la población, y más bien ha instaurado tantas actividades masivas que lo que se teme es que se incremente la pandemia en Nicaragua. Entonces es una muerte silenciosa la que podríamos tener, porque nadie sabe cuál es el estado real de la situación del avance de esta enfermedad. Y los médicos por sus cuentas, así, y el personal de la salud son los que están aportando datos y gente a través de las redes que uno conoce un poco más. Así que es triste lo que está pasando acá. Pero lo positivo, como decía una de ustedes, es que se están fortaleciendo esas redes de apoyo en la comunidad, y que sí es una excelente oportunidad para que entablemos estas 3 R, el reconocimiento de los trabajos de cuidado, la reducción de los trabajos de cuidado y la redistribución, que este es el planteamiento de Oxfam y que yo concuerdo y mucho trabajo con ellos. Y la última, para no extenderme, es que los productores y las productoras en el campo continúan trabajando. En Nitlapán estamos monitoreando todas las semanas el estado de las comunidades, el nivel de afectación a través de cómo están los casos, si estamos en un nivel de riesgo alto, medio o bajo, por las personas con las que estamos contactando, y que las mujeres rurales continúan sosteniendo la vida. Y los alimentos ahí están, se están produciendo y están llegando a las ciudades. Las mujeres en los carretones están en los barrios proveyendo. Yo tengo ese privilegio, bueno, llegan aquí a mi casa y yo compro, pues entonces no tengo que salir a ningún lado. Y esto es importante porque las mujeres continuamos sosteniendo la vida. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Les propongo 2 intervenciones que me están levantando la manita acá. Rosa Dulón, luego sigue María Luisa, y por el chat me está pidiendo la palabra Adle y Karen. Con esas 4 intervenciones les propondría que terminemos en la ronda de conversación para luego hacernos una rondita de conclusiones. Y con esto pues terminaríamos mire cómo pasa el tiempo de rápido, imagínense. ¿Les parece que procedamos así? María del Carmen, ¿pudieran darle la palabra a Lidiane para que ella exprese lo que va escribiendo? Sí.
Ya había leído un correo de Lidiane y yo al finalizar de la intervención de Karen leo la otra de Lidiane. Mario, gracias. Pero hay que decirle a ella que puede expresar lo que nosotros entendemos el portuñol. Sí. Bien. Aquí también María del Mar me dice que ahí Yolanda lanzó 2 preguntas. Entonces las voy a leer una vez termine la última intervención, si les parece. Muy bien. ¿Tienes la palabra, Rosana? Yolanda, gracias. Yo ya hice mi pregunta. Ok, lo que pasa es que aquí seguía tu manita levantada. Vamos con María Luisa. ¿Aló? Sí, María Luisa, te estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Me ha gustado mucho tu exposición. Y bueno, comentar nada más algunas cositas y de pronto preguntar otra, ¿no? Comentar lo que hace rato la compañera decía sobre la preocupación del trabajo informal de las mujeres. Creo que esto es muy importante porque se está notando bastante, especialmente en mi país, en Bolivia, de donde yo estoy ubicada, es en la ciudad del Alto, una de las ciudades que ha sido muy golpeada durante estos últimos meses y bueno, años diríamos, ¿no? Entonces, aquí hay mucha presencia de mujeres trabajadoras informales en las ferias, en los mercados, y bueno, básicamente ellas no están siendo protegidas para nada. De hecho, la información tampoco está llegando adecuadamente. Entonces, a eso yo le sumaría a las medidas que tú dices en cuanto a la crisis, a las medidas que toman los diferentes gobiernos, los diferentes estados donde tienen que entender que se tiene que gastar más en momentos de crisis. Creo que también hay que saber gastar, saber en qué gastar y cómo gastarlo, porque lo que yo veo a partir de lo que está sucediendo con las mujeres en trabajo informal en los mercados, que son señoras aymaras, son señoras muy pobres, la mayoría, pues primero que no tienen la información, no tienen la protección necesaria, son las que nos proveen de alimentos y además son criticadas. Y no solamente criticadas, o sea, la medida es a tomar, a llevarlas con la policía. Bueno, no está pasando eso como tal, pero la amenaza está, ¿no? Porque los policías están allí vigilando, la amenaza está, pero más bien que no se llega a eso, por lo menos yo no lo he visto todavía. Sin embargo, el gasto del dinero está orientado a eso, ¿no? A querer reprimir, a querer hacer las cosas a la fuerza. Creo que sí se gasta mucho, pero hay que saber en qué y cómo gastarlo para que sea efectivo en estas circunstancias, ¿no? Otra cosa que me ha gustado que has dicho y me ha conmovido bastante es que dices, quien ama cuida y las que cuidan deben ser cuidadas, ¿no? Esto tiene que ver con lo anterior, pero también creo que tiene que ver con lo que has planteado como un momento propicio para revalorizar el cuidado. Me parece genial porque es cierto, es el momento propicio en un sentido amplio de hacer esta revalorización. Como de pronto puede serlo, y ahí vengo con la pregunta, tal vez será el momento también de replantearnos, un momento de revalorizar otras cosmovisiones, o sea, romper ciertos esquemas. Podremos lograrlo nosotros en este tiempo, bajo presión. ¿Será que después de esto vamos a poder hacer esa revalorización, ese romper esquemas, eso de dialogar con otras cosmovisiones? O sea, en concreto, por ejemplo, estoy viendo que la medicina occidental, en esta desesperación que estamos viviendo en todos los países, y aquí en particular en Bolivia, por ejemplo, donde somos muy afectos a la medicina tradicional, históricamente ha sido esta medicina discriminada, vista menos, ninguneada. Entonces, y la medicina occidental que tiene toda la respuesta, y en esa falta de diálogo, de pronto no hemos encontrado respuestas que podrían ayudar en estos momentos. No sé si bajo presión ahora será posible entrar en esa revalorización, en ese diálogo
en concreto ahorita la medicina occidental y la medicina tradicional, donde, por cierto, las mujeres curanderas tienen mucho que ver en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta qué grado, toda esa revalorización, esa capacidad de romper esquemas va a ser posible en estos tiempos de crisis? Es algo que me pregunto y me preocupa, ¿no? Eso nada más. Gracias, Rosa, por todo. Muy iluminadora tu exposición y muchas gracias. Gracias, María Luisa. No sé si Rosa, a ti quieras responderle. Mira, yo creo que, mira, este no es un área que yo realmente maneje, ¿no? Es más un área en el que tengo mucho que aprender. El dilema que tú estás planteando. Yo lo que sí creo es que, esto ya les hablo como muy desde lo personal, es que esta crisis se da en mitad de una crisis. O sea, estábamos en crisis. Es decir, piensen que esto se da, teníamos a Chile en llamas, Bolivia levantada, Dominicana levantada, Colombia, un cambio también fortísimo en Argentina, ¿no? También, digamos, que ha sido canalizado en términos partidarios, pero también viniendo de una crisis letal, ¿no? O sea, había un cuestionamiento a todo el sistema democrático, a todo, ¿no? O sea, hay una crisis, y hablo de América Latina, pero incluso a nivel global, ¿no? Como que se nos está desmoronando todo lo que creíamos, todos esos paradigmas que pensábamos que eran lo mejor posible, y vemos que lo mejor posible pues no estaba funcionando, y como un repensar. Y de repente llega esta crisis, que es como que te da mucho más fuerte, porque es de que me muero o no me muero, ¿no? Entonces yo sí creo que es el momento, como les decía, podemos aprovechar para replantear muchas cosas. Por ejemplo, tú lo estás planteando desde el lado de la cosmovisión. Creo que sí, o sea, estamos en una crisis dentro de la crisis, y por lo tanto cualquier replanteamiento es un momento clave para poder hacerlo. Nunca vamos a tener más oídos abiertos y más mentes dispuestas al cambio que en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que todos estos dilemas hay que plantearlos, igual que también todo el tema de campo-ciudad. O sea, yo creo que ahora mismo ves el valor, visibilizas también todo el trabajo del mundo campesino. Porque ¿cómo vas a comer? De repente dices, es que nos vamos a quedar sin abastecimientos, y de repente te das cuenta de que hay un montón de gente trabajando para que tú tengas en tu casa, y que como ellos paren de trabajar, tú te vas a quedar sin comida. Y de repente, hacía 5 años que nunca te habías parado a pensar desde tu vida urbana, corriendo de un lado para otro y no sé qué. Y de repente tienes un montón de gente urbana diciendo, oh, pero ¿a quién le compro? ¿Cómo compro? Necesito a esta gente trabajando. Qué importantes son, ¿no? Entonces, nos da el espacio. Entonces, más allá, como te digo, no es un área que yo maneje mucho, pero sí creo que es el momento de transformar, es un momento transformativo. Muy bien, gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Adle, luego a Karen, y luego voy a leer los dos últimos, las preguntas de Yolanda, y voy a leer un mensaje de Jenny Cafizo y de Mercedes Arango solo se despide. Muy bien, entonces tienes la palabra, Adle. Gracias, buenas tardes. Bueno, un poco reflexionando sobre la muy buena exposición que nos ha hecho Rosa, muchas gracias. Bueno, yo nada más compartir con ustedes un poco la gran preocupación que tenemos en Venezuela ante la epidemia en este momento, porque una de las cosas claves que nos comentaba en la exposición es el tema de la gobernabilidad y las políticas públicas. Lamentablemente Venezuela en este momento, nosotros no tenemos Estado, nosotros tenemos un gobierno, pero no tenemos Estado, no tenemos instituciones, nosotros no tenemos un interlocutor a quien dirigirnos. Nosotros, como ustedes saben, tenemos 2 presidentes, 2 asambleas nacionales, 2 tribunales supremos de justicia, pero no tenemos en realidad un Estado que dé cuenta
y que pueda afrontar la situación. Nosotros, además, unos países reconocen a uno de los presidentes, ONU, por ejemplo, reconoce, obviamente, por razones evidentes, a Nicolás Maduro, pero eso a nosotros, pues, la verdad, el país no tiene en este momento capacidad para dar respuesta a la situación que está ocurriendo. No hay políticas públicas, no hay un sistema de salud, el sistema de salud está prácticamente destruido, nuestro sistema de salud fue uno de los mejores de América Latina en algún momento de la historia. Hoy día lamentablemente está destruido, muchos de nuestros médicos se fueron, son parte de los millones de migrantes que hay en este momento. Nosotros no tenemos cifras reales en el país, lo cual es gravísimo en un contexto de epidemia. Además tenemos unas cifras de pobreza alarmantes, no tenemos servicios básicos, no hay agua, el problema de la electricidad, tenemos gran parte de la población en situación de pobreza. Afortunadamente el gobierno de Nicolás Maduro decretó muy pronto la cuarentena, porque bueno, claro, ellos pues tontos no son, ¿no? Saben lo que se les venía encima con esta situación, pero lamentablemente las personas que están en pobreza, que es la mayoría del país en este momento, no puede hacer cuarentena. Es prácticamente imposible para ellos hacer cuarentena. Además de eso, tenemos todo lo que son los órganos de represión del Estado, aprovechando la situación para generar abusos y violencia en cuanto al control de la cuarentena. Además de eso, tenemos todo el problema de la conectividad, la internet, en los sectores más pobres, por ejemplo, en los sectores de las comunidades populares, por ejemplo, los comedores distintas iniciativas de comedores siguen funcionando porque es la única opción que muchas personas tienen para comer. Esos comedores están en manos casi todos de mujeres, y por supuesto ni soñar, ¿verdad?, que hay equipos de protección ni nada por el estilo, ¿no? Por lo tanto, pues no nos queda otra a nosotros que apostar justamente por esas redes, esas microacciones de protección y redes que se puedan ir generando a los niveles más básicos y más elementales, porque no tenemos otra forma. Como decía, no tenemos interlocutor, nuestros especialistas son perseguidos, los periodistas son también perseguidos, son encarcelados bioanalistas. En fin, pues además ahora no tenemos gasolina y eso también viene a complicar aún mucho más la situación. Simplemente eso quería compartir con ustedes. Y finalmente el desastre de los migrantes en este momento, los migrantes retornados, toda la situación que se está dando con ellos en este momento es realmente muy, muy, muy preocupante. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de intervención. Gracias, Adle. Ese tema es muy importante porque afecta a toda la vecindad también, y es un tema de justicia y derechos humanos que también tenemos que mirar cómo se aborda, ¿no? Bien, Karen, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes con todas, compañeras. Agradecerte de manera especial, Rosa, por todos los contenidos que nos permiten tener un análisis más integral de cómo estamos viviendo esta situación. Bueno, reconocer que aquí en Perú se tuvo una respuesta oportuna. Es más, desde el primer momento del paciente cero en territorio nacional, el presidente salió a dar las declaraciones y una semana después a decretar el estado de emergencia con la cuarentena. Nos sorprende gratamente que se ha generado todo un plan económico de subsidios directos y de colaboración a las empresas para poder mitigar todos estos efectos del coronavirus. Sin embargo, sabemos que se sigue excluyendo a un porcentaje alto de población, que es justamente las mujeres que se encuentran en situación en el sector más informal, ¿no? Sin embargo, como bien mencionabas, es tiempo más de reconocer los avances que criticar, pero aún así creemos de que necesitamos seguir ajustando algunos aspectos para que pueda realmente llegar a la población en mayor situación de vulnerabilidad. También muy parecido a esto se fue lamentablemente visibilizando muchos actos de corrupción, por ejemplo, al interior de las municipalidades, de los gobiernos locales,
que son los responsables de canalizar las ayudas, por ejemplo, a las familias. Entonces sabemos que esta responsabilidad es compartida, ¿no? Por ese lado nos encontramos un poco tranquilos, pero también, como bien mencionaba Pilar del Centro Loyola Ayacucho, compañera que trabaja también con población en situación de vulnerabilidad, hace unos días el Ministerio de la Mujer reportó los casos de violencia intrafamiliar que se fueron reportando a la línea 100, ¿no? Que es la línea gratuita a nivel nacional para justamente denunciar estos casos de violencia intrafamiliar. Son 10.000 llamadas que se han registrado en estos 30 días de cuarentena, de aislamiento obligatorio. Y hay un dato sumamente interesante, lamentable, pero decir de que el tema de violencia sexual en especial recae contra las niñas y adolescentes, y se clarifica que es en agravio justamente, perdón, que los agresores son personas cercanas al círculo familiar, ¿no? Pero que de estas 10.000 llamadas efectuadas, casi un 20% fueron realizadas por los propios niños y adolescentes. O sea, son ellos quienes han hecho uso de esta línea gratuita para reportar los casos de violencia al interior de sus hogares. Para nosotros fue una cifra sumamente interesante porque se va dando frutos esa labor educativa en las instituciones educativas, en las escuelas, donde los niños y adolescentes están cada vez más sensibilizados y reconocen que no pueden tolerar una situación de violencia al interior de sus hogares, y que ellos toman el mando muchas veces de solicitar ayuda a las autoridades, a la policía, para que se pueda frenar esta situación en sus hogares, ¿no? Y sumado a eso, lo que tú también comentabas, la importancia de generar estas redes comunitarias al interior de los vecindarios, de las propias comunidades campesinas, porque hay una creencia, justo hoy día en la mañana evaluábamos en la provincia de Quispicanchi, que es aquí en el Cusco, en una zona rural, que se han ido organizando para aislarse a nivel de comunidades y que creen que la policía ahora está solamente dedicada al control del aislamiento obligatorio, ¿no? Por ende se sienten indefensos de no saber a quién llamar ni a quién acudir. Sabemos que eso no es así porque la policía cumple la labor de protección también a las víctimas, pero se necesita ese tipo de información y una colaboración a nivel de vecinos, de compañeros, para que puedan alertar ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, comentarte que el caso de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer es lamentable, y que necesitamos seguir uniéndonos en esta misma línea del sector del Ministerio de la Mujer, ¿no? Y un dato también a resaltar es de que hace una semana y media se dictó dentro de las restricciones de salida el tema de restricciones por sexo, ¿no? Había algunos días que solo podían salir hombres y otros que podían salir mujeres. Si bien la respuesta fue, bueno, será oportunidad para empezar a compartir labores en el hogar, lamentablemente se fue viendo que los días que tocaba salir a las mujeres, era de mayor conglomeración en los mercados, de mayor desorden, que inclusive en las redes sociales se tildaba que las mujeres eran más desordenadas, que no sabían respetar la cuarentena, pero sabíamos que detrás había una realidad que se necesitaba visibilizar. Y es que muchos de los hogares están conformadas justamente solamente por mujeres. Muchas son madres solteras, muchas se han quedado en esta cuarentena cuidando a sus hijos mientras que de repente los esposos están trabajando en otro sector, y no era que eran desordenadas, sino que había mayor necesidad de la compra de alimentos, porque si no, el hogar se quedaba sin comida por esos días, ¿no? Entonces, al final se tuvo que retroceder en esta medida, pero creíamos oportuno también sacar a la luz que hay muchos de esos hogares que son dirigidos únicamente por mujeres, ¿no? Entonces, eso para comentarles un poco de la situación como estamos viviendo en Perú. Muchas gracias, Karen. Más adelante tengo una nota de otra compañera tuya del Perú que voy a leer. Ya en este momento lo que voy a hacer es leer las intervenciones que tenemos por el chat. Me disculpo, Yolanda, porque no había visto tu mensaje. Yolanda dice, muchas gracias por la presentación. 2 preguntas. ¿A qué país o países deberíamos echarle un ojo en cuanto a buenas prácticas del Estado o comunitarias en una de esas 2 cosas, medidas de compensación social y violencia de género? A ti, esa está dura. La verdad que no puedo contestar porque no me ha dado tiempo, pero les digo que
yo creo que he encontrado en la OIT, en la página de la OIT, hay un mapeo de todas las respuestas en políticas que han dado los gobiernos. Tú pones el nombre del país y te sale políticas económicas, políticas de empleo, políticas de protección social, y sale un conteo de todas las políticas que ha tomado cada país. Entonces, yo ahora mismo no te podría decir digamos, qué país es mejor o peor en términos sobre todo en términos de violencia, pero creo que hay un gran esfuerzo hecho tanto desde Naciones Unidas como también sé que ONU Mujeres también está recopilando las medidas desarrolladas por los gobiernos en términos de género. Entonces, les diría, lo más que les puedo decir es que puedan entrar y revisar, porque seguramente una suma de muchas, o sea, va a haber ideas en diferentes países que pueden iluminar a cada una de ellas, pero en general las que están desarrollando son esas. He visto hoy también una campaña interesante, creo que en Argentina, que preguntaba cómo atender partos en mitad de, ¿no? ¿Qué está pasando con la salud sexual y reproductiva en mitad de la pandemia, ¿no? Donde tienes que ir a hacerte ecografías, tienes que ir a hacerte un montón de chequeos durante el embarazo, y cómo se puede hacer esto de una forma segura. Bueno, yo creo que hay un montón pueden buscar, pero lamento, la verdad que no podría yo decir este u otro país son los mejores. ¿No te estamos oyendo ahora? Te estaba diciendo a ti que nos aportaste datos bien interesantes fuentes para investigar e ilustrar el tema que está preguntándonos Yolanda. Muy bien. Ahora voy a leer un chat de Lidiani. Lidiani ella hace referencia a las intervenciones que hicieron las compañeras sobre diferentes retos que tienen que asumir los gobiernos sobre los diferentes aspectos para buscar equidad y justicia. Entonces dice, verdad, es un desafío considerable para la ciudadanía. Pienso que no avanzamos mucho en esos temas, que conseguimos obedecer aspectos sociales, y sin embargo hay desafíos en donde no faltan más niveles. Bueno, mi lectura de portugués es bastante precario, leí tanto como pude, pero el énfasis de ese mensaje de ella es que hay un desafío también para la ciudadanía como actor fundamental en todo lo que tenemos que reconstruir en estos espacios. Luego viene el mensaje de Jenny Cafizo. Lo siento, no de Jenny Cafizo. Dice, en todo el mundo el COVID nos está demostrando que los sectores más vulnerables, y entonces las mujeres, son las víctimas principales de esta crisis. Inclusive en los países ricos son las que ganan menos, que tienen más riesgo, las que limpian, las que trabajan en los supermercados. ¿Podremos crear una solidaridad global después de esto? Vea qué chévere. Eso es lo que se llama trazar un poco acciones entre diferentes sectores a nivel de las redes que estaban proponiendo de norte-sur, sur-norte y horizontalmente dentro de los mismos países nuestros. Bueno, luego Mercedes Arango se despidió de la reunión y luego viene un mensaje de Pilar Muscala. Ella dice que desde Perú han lanzado una información lamentable hace 2 días. La ministra de la Mujer ha informado que en el periodo de cuarentena se han presentado 87 casos de abuso sexual, 56 menores de edad, 4 feminicidios y más de 1000 casos de violencia. Y esto solamente los reportados. Sabemos que hay un mayor número que no denuncia. Bien. Luego, otra persona que se retiró de la reunión, y María del Mar Magallón nos dice, yo les comparto una campaña de incidencia que hemos puesto en marcha en España para reclamar condiciones dignas para las empleadas del hogar. Pueden visitarlo y él ya aquí nos anota un link que luego circulamos para todas.
Muchas gracias, María del Mar, porque ese tipo de iniciativas necesitamos nosotros aquí en América Latina. Jenny Cafizo luego dice, compañeras, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, por Rosa y excelentes aportes de todas. Qué rico sentirse parte de esta red de mujeres luchadoras. Ahora tengo que ir a otra reunión que empieza en 5 minutos. Muchas gracias a Jenny por habernos acompañado y por sus valiosos aportes. Le seguiremos invitando, por supuesto. Rosana se despide de Jenny y luego Mercy Ayala. Agradece la exposición de Rosa y el compartir de todas. Sin duda, este análisis de la crisis nos sitúa y ayuda a respetar la vida, a visibilizar las desigualdades de género y es una oportunidad para enredarnos local y globalmente como mujeres. Muy bien, creo que esos son todos los mensajes. No sé si les parece rápidamente, sacamos unas conclusiones. Algunas quedaron como muy visibles, porque fueron muy contundentes. Seguir trabajando y crear redes, ¿sí? Redes verdaderas, comunitarias de apoyo, ¿sí? Mirar ese tema de la política pública, es decir, la salud, la educación, la seguridad hacen parte de la esfera pública. ¿Cómo nosotros vamos en ese reinventarnos a asumir papeles preponderantes para las mujeres a través de política pública en ese marco precisamente de políticas y de gobernabilidad? Y yo, bueno, no, todavía no. Ustedes, si alguna quiere expresar alguna conclusión, bien pueda. Sí, María del Mar. Muchas gracias. Yo aprovecho para despedirme, pero como conclusión, a mí me surgía un poco la expresión de que reclamar condiciones dignas para las empleadas del hogar es subversivo. Es decir, no es nada fácil porque nos sitúa en el medio entre dos mundos y además son dos mundos en los que nuestras organizaciones, bueno, no sé si todas ustedes estarán en esa situación, pero muchas probablemente, ¿no? Nos relacionamos con un sector de la población que en muchos casos tiene empleadas del hogar en condiciones que no están reguladas. Y por el otro lado, pues se acompaña a esas mujeres, ¿no? En esas situaciones. Entonces, solo decirles que nuestra experiencia por acá es que sacar un tema de esos te puede meter un lío, o sea, es subversivo, que a mí me llama mucho la atención, bueno, porque en el fondo toca también los compromisos económicos de la gente, ¿no? Pero simplemente por mencionarlo. Y ya aprovecho para, bueno, voy a escuchar las conclusiones, pero ya aprovecho para despedirme y agradecerles este rato, agradecer a Rosa, no me acuerdo de cómo te llamaban familiarmente, y Adi, no, Adi no. Adi Conté. Adi, ok, Adi. Pues nada, y un saludo para todas las demás. La verdad es que ha sido un gusto que nos invitaran o que me invitaran y he aprendido en este rato, así que les agradezco mucho y les mando un saludo. Chao. Gracias. Bien, Rosana Dulón creo que me pidió la palabra para una conclusión. Sí, sí, gracias. Gracias, Carmen. Yo creo que más que una conclusión, yo dejaría como un desafío que nos toca. Toda la presentación de Rosa y las conclusiones, las recomendaciones más bien que vimos, tenían que ver mucho con políticas públicas, lo que los gobiernos están haciendo y deberían hacer todavía para enfrentar toda esta desnudez de la desigualdad presentada. Creo que el reto, compañeras, es que también nos planteemos nosotras cuáles son las políticas institucionales, sociales, que desde organizaciones como las que estamos, desde una visión como la que tenemos, se deben ir ajustando, pensando en este tiempo de pandemia y en el post-coronavirus, ¿no? Es como el reto de decir cuáles son las políticas que nos toca a nosotras desde los lugares en los que estamos y desde instituciones en las que estamos, cómo aportar, tener también estas 3, 5 políticas, líneas de políticas
de hacia dónde y cómo actuar, considerando las desigualdades de género en el centro del accionar que tengamos. Gracias, Carmen. Con mucho gusto, Rosana, muchas gracias. Yo quiero cerrar esta parte, si ustedes me lo permiten, trayendo a colación el artículo de nuestra amiga indígena mexicana, titulado Por un territorio sembrado de estructuras minúsculas. Ella nos llamaba la atención a que este salir de esta pandemia, del post y de lo que espera que esto va para largo, tenemos que retomarlo desde nuestras estructuras minúsculas, familiares, pequeñas, cercanas. Desde ahí tenemos que revitalizar nuestras redes sociales, nuestra potencia como seres humanos, nuestra capacidad de relacionarnos de una mejor manera en un sentido solidario y en clave de lo que significa el verdadero sentido de la vida. Entonces, con esto cierro esta parte de nuestra reunión, agradeciéndoles amablemente su atención. Y ahora pues nos quedamos con el grupo base de LAC para hacer unas programaciones importantes. Vamos a trabajar un poquito, en 20 minutos sacamos esto. María del Mar, muchísimas gracias, a Jenny y a todas las demás compañeras que estuvieron con nosotras. Gracias. Gracias, adiós.